Bienvenido a Cristianismo Vertical. Hoy hablaremos sobre autoridad y canonicidad de las Escrituras. Para comenzar vamos a definir el término canon. Es un término que se deriva del griego y significa norma o medida. En el lenguaje de la Iglesia se conoce como canónico a todo el conjunto de escritos que forman las Sagradas Escrituras. Se emplea en el sentido de una lista o del catálogo de libros inspirados por el Espíritu Santo y que es reconocido universalmente por la Iglesia de Dios. A diferencia, se llaman apócrifos aquellos escritos que, habiendo pretendido entrar en el canon, no son inspirados y no pueden por tanto ser reconocidos como normativos por el pueblo de Dios. Después de definir el vocablo canon y tenerlo claro, nos planteamos la siguiente pregunta de mucho interés. ¿Cómo reconoce la Iglesia el canon bíblico? Pues bien, la Iglesia acepta como canónicos los libros que reúnen las siguientes características. Primero, el libro tiene que haber sido inspirado divinamente y esa inspiración tiene que haber sido ratificada por Cristo mismo. O sea, que el mismo Señor avale la inspiración del libro que está o se considera parte del canon de las Escrituras. La segunda característica por la cual un libro es considerado canónico es su apostolicidad y su profetismo. Recordemos que Dios convirtió a los profetas y apóstoles en transmisores divinamente comisionados y equipados de la revelación al mundo. Por tanto, sus escritos son la garantía del canon. Recordemos lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cabe recordar que hay escritos en la Biblia que no fueron escritos ni por profetas ni por apóstoles. Pero estos escritos, al ser considerados que fueron escritos bajo su autoridad, estos escritos han sido avalados por ellos, por tanto se le imponen a la iglesia como canónicos y con autoridad divina. La tercera característica que se tuvo en cuenta para aceptar un libro en el canon bíblico fue su recepción corporal. O sea, que la gran mayoría del pueblo de Dios los aceptara como inspirados y con autoridad. Es importante mencionar en este punto que el trabajo del Espíritu Santo no sucede únicamente de manera individual, sino también de manera corporativa. Es por esto que existen buenas razones por las cuales podemos pensar que la gente de Dios en conjunto, la gente que está bajo su pacto, la gente que la ha seguido en fe, reconocerían eventualmente los libros que son de Él. Si es así, pues podemos pensar y podemos mirar al consenso de la gente de Dios a través del tiempo y ver en ello una guía confiable para saber cuáles libros vienen del Señor y cuáles no. Por último, y como cuarta característica que debía de tener el libro, es su autoridad doctrinal. Por ejemplo, la iglesia en su momento se preguntó si el libro es de una consistencia doctrinal y si tenía enseñanza ortodoxa. Si el libro contenía evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, es crucial recordar que la Iglesia no determinó el canon bíblico. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios, y Dios solamente, quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia.
Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a su pueblo, a sus seguidores, lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado.